Señoras y señores, una vez más, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias por continuar suscribiéndose, compartiendo, comentando. Esta es la opinión de Roberto Payano. Gracias por estar ahí. El comentario de hoy, brevemente, compartir breve con ustedes, quiero dedicarlo a un aspecto muy puntual y sencillo, tal vez, por lo menos sencillo de explicar ahora. ¿Qué me preocupa de una institución de la República Dominicana llamada Universidad Autónoma de Santo Domingo? La UAS, mi universidad, donde estudié, donde trabajé por muchos años. Quiero llamar la atención en un aspecto de la UAS, mi universidad, de la que nunca hablaré mal, aunque no sé si de algunos funcionarios, empleados, profesores, no tampoco como universidad, sino como personas, como sector, como servidores, que como servidores que son, con sus particularidades y sus generalidades, están en la obligación de responder. Pero bien, ese no sería el tema ahora. El amor a la UAS como institución. En una gente como yo que lo único que ha tenido es lo poco o mucho que la UAS ha podido darle, y está fuera de toda duda. Pronto la UAS tendrá elecciones de autoridades. Pronto estará eligiendo su rector. No sé si hay alguna mujer candidata, pero vamos a decir rector o rectora. Pronto estará eligiendo 4 vicerrectores, 9 decanos, 9 vicedecanos, más de 50 directores de escuelas. Todo muy bien. Yo creo que lo único que queda en lo que la UAS sigue siendo autónoma, en lo que ejerce su autonomía. Y aún así hay un pero. El problema que tienen las elecciones nacionales también del financiamiento dudoso de campañas electorales. Pero también dejemos ese problema hasta ahí. En torno a qué yo quiero llamar la atención de los distintos sectores de la UAS, a la unidad, no en cuanto a un candidato específico. Pienso que casi ya en eso de la política uasdiana, política electoral. Ojalá un día volvamos a hablar de política académica, de política de manejo de los recursos humanos y esas cosas. Pero ya, la UAS no es la UAS a que nosotros entramos hace 30, 35, 25 años, tal vez 20. Ya no es la UAS. Entonces no llamo a la unidad para votar por nadie. Le dejo eso a cada cual y los respeto a todos y a todos les deseo suerte. Quiero referirme a la posibilidad de que alguna autoridad nacional, quién sabe si apoyada por alguna autoridad interna en la UAS, de que a alguna administración del Estado se le pueda ocurrir hoy, mañana o dentro de 5 años un fideicomiso para la UAS. Estamos ahora en la fiebre de los fideicomisos llamados. Ya nos da vergüenza llamar privatización de las empresas del Estado.
No podemos llamarle ni privatización ni nada, porque sabemos que cuando no es a privatizarle es a regalarla, pero ahora le llamamos fideicomiso para envolver atracos como los de las revistas de los vehículos en el llamado proyecto de revisión técnica del parque vehicular, en una de esas tales alianzas público-privadas. Pero a pesar de que la idea del fideicomiso fue bien desprestigiada por lo que se descubrió que estaba detrás del proyecto del fideicomiso de Punta Catalina, que sin tasarse bien, sin ningún estudio de costos, mucho menos de actualización, sin ningún estudio honesto de impacto ambiental, sin saberse todavía cuánto le costó esa planta al Estado, ya se la querían dar a manejar a alguien con el pretexto de los fideicomisos. Bien, entonces, a pesar de que la palabrita quedó bien vapuleada cuando se descubrió que por debajo de la mesa ya ese proyecto de Punta Catalina estaba aprobado en la Cámara de Diputados, sin que nadie supiera. Pero no es que las ideas de los fideicomisos están desterradas. Se está esperando que los programeros, las bocinas del actual gobierno, incluyendo a las que compramos del pasado, hagan un trabajito, la situación publicitaria se aplaque y podamos volver a hablar. Entonces, ¿qué me preocupa? Que a alguien se le esté ocurriendo un fideicomiso UAS. Aparte de que queremos hacer famosa esa palabrita, recordemos, por favor, que la universidad siempre ha sido un plato gourmet muy apetecible para muchos sectores del empresariado y de la política dominicana de derecha. Aquí hay gente que tanto para que no haya educación universitaria gratis o casi gratis para la juventud, como para devengar los pingües beneficios que deja una universidad que ha sabido albergar 200,000 estudiantes antes de la pandemia mundial que azota ahora el problema de salud. Bueno, es un buen negocio, sobre todo en este capitalismo, donde el Estado le gusta construir los negocios y regalárselo a un capitalismo que ni siquiera invierte capital. Entonces, me preocupa la posibilidad de un fideicomiso UAS. Me preocupa. Sobre todo por los problemas de falta de conciencia interna que tienen los actores ideológicos a lo interno de mi universidad. Usted lo puede estudiar en estos tiempos de campañas electorales para la elección del rector y las demás autoridades académicas. Usted lo puede estudiar. En el sector de los empleados, para manipular unos 29 o 30 votos, que es que aún conservan los empleados en el claustro elector de autoridades, existen cerca de 35 llamadas corrientes sindicales. Cerca de 35 grupos políticos que ellos se llaman corrientes sindicales. Algunos, y esto no lo voy a decir por uno específico, por nadie específico, hay que aclarar porque son delincuentes, algunos de ellos. Lo digo por varios, porque son varios, no es uno solo. Algunos casos incluso muy recientes, de grupos de esas llamadas corrientes administrativas laborales en la UAS, que fueron creadas abiertamente por un rector o por un vicerrector, que ahora aspira a ser rector, por cierto, por un director de recursos humanos,
Y en ese momento hasta ganó su candidata a la presidencia de Asodemo, del Sindicato de los Trabajadores, porque era el director de personal que salía a hablar con todos los empleados, a convencer detrás de los votos en las elecciones del sindicato de empleados. Y ese ejemplo más reciente no es el peor, por lo menos no hubo violencia. Otros grupos han sido creados por autoridades abiertamente como tropa de choque desde hace casi 30 años para acá. Hace mucho que este cáncer está... Usted se puede encontrar de las 33 o 35 agrupaciones políticas de empleados en la UAS, con 5, tal vez 6, con estructura, independientemente de ideología. Casi ninguna de esas 5 o 6 son de mi simpatía tampoco. Yo simpatizo por una. Tal vez. Pero hay 5 o 6, hay que reconocer que tienen cierto criterio de organización, proyectos orgánicos, estructuras, un grupo de empleados que trabajan en eso, creen en eso, hacen política. Entienden que de ahí pueden opinar en algunos proyectos académicos, cosas. Bueno, la gran mayoría son franquicias. 28 o 27 son franquicias, grupos, propiedad de una persona, que si tiene 10 votos, 5 o 2, lo vende a un próximo candidato a rector por un puesto, por 2 puestos, por una compensación, por un contrato, al que es raro entre ellos y estudió, quiere llegar a profesor. Y bueno, esa es la situación política de la parte administrativa en la UAS. La parte docente todavía se conserva un poco, cierta formación intelectual, cierta formación, todavía conserva un poco, aunque hay muchos profesores que también venden su voto para que le empleen un hijo, una suegra, una yerna, una cosa. Pero el profesor sigue siendo la guía de la universidad. Entonces, ahí queda algo. Pero también hay profesores que se han hecho famosos hasta por vender su voto, hasta por el pago de una diferencia médica. Y ni hablar de lo que mencioné hace un momento, los financiamientos de campaña. Cualquier candidato a rector gasta 20 millones de pesos en una campaña interna, en una academia, donde votan menos de 2,000 personas y que están ahí dando clases, que usted los tiene ubicados a todos. Podría hablar con cada uno de ellos, aunque dure 2 años para verlo a todos, no hay problema. No, pero hay que hacer propaganda, hay que contratar firmas encuestadoras, hay que contratar compañías de posicionamiento publicitario. Eso es terrible. ¿Y quién paga eso? ¿Quién financia esas campañas que han llegado a ese costo? Los mismos financistas de las campañas de los partidos nacionales, que ya no hacen nada en el país porque cuando ganan deben tanto y a gente peligroso le deben. ¿Cuál sería la hermandad? Volvamos a aterrizar. ¿Cuál sería la hermandad, la organización que podría enfrentar un proyecto de privatización de la UAS ahora renovado en el eufemismo de fideicomiso? Perdón, he querido llamar la atención sobre eso, brevemente, sin mucho detalle, porque estoy muy preocupado. En una universidad donde hace un tiempo un rector descubrió que los presidentes de la República, si viajaban mucho,
también salían ricos sin muchos riesgos. Y empezamos a viajar para ahorrarnos dietas, pasajes y emolumentos. ¿Quién tendrá moral para enfrentar algún proyecto loco contra la institución? La Universidad Autónoma de Santo Domingo debe seguir siendo, para no perder toda esperanza y decir volver a ser, seguir siendo o volver a ser un legado tangible que el pueblo dominicano se ganó con la sangre de la guerra de abril del 65. No el refugio de ideologías de uno u otro lado. No el refugio de gente que no puede conseguir empleo en otro sitio. No el refugio de cerca de 1,000 empleados que no asisten, porque son parte del pago de campaña a corrientes sindicales o a financistas electorales. La universidad debe volver a ser de los estudiantes. De los estudiantes. Dirigida por profesores de vocación. ¿Quién la va a dirigir? Profesores, no hay problema. Cada cual con su lugar histórico. Pero profesores de vocación. Y con un sector administrativo tecnificado, capacitado, decente, que es auxiliar de la docencia, profesores y estudiantes, auxiliar. Estemos pendientes, porque si en vez de pasar de contrabando el fideicomiso de Punta Catalina, que cuando vinimos a enterarnos, alguien había llamado a 150 diputados que lo aprobaron sin leerlo. Si eso hubiese sido un fideicomiso para la UAS, ¿qué estuviésemos en condiciones de hacer para defender la universidad? Como hubo que salir a defender ese cuerpo de delito que es Punta Catalina, pero del que tenemos derecho por lo menos a saber si podemos recuperar algo. Bueno, pues con más razón la inquietud. ¿Estaremos en condiciones de salir a defender la UAS? Que al menos es lo que nos dejó la guerra de abril. Por ahora solo un llamado de atención, por si las moscas. Esta es la opinión de Roberto Payán. Gracias.